Entrevista al aire. 9:14 de la mañana, lo habíamos anunciado, ya tenemos a nuestra siguiente invitada, Natalie Viteri, ex asambleísta que busca regresar a la Asamblea Nacional, nuevamente por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Muy buenos días, gracias por su gentil invitación y a todos los que nos escuchan a través de Radio WU 102.1. Después de esos 2 años en la Asamblea, de cómo terminó esa mitad del periodo con una muerte cruzada, ¿qué le hace querer regresar a ese legislativo? Bueno, en verdad creo que la parte fea de la Asamblea es la parte política, ¿cierto? La parte política que no va a dejar de existir nunca, ni antes ni después, porque es la parte política que siempre va a estar presente entre el legislativo y el ejecutivo, lamentablemente, y es la parte política que siempre está en la mira de los medios y de la ciudadanía. Pero la parte donde viene la ley, que es lo que se trabaja, es en lo que me concentré más, y es en la parte que me gusta actuar. De hecho, presenté 10 proyectos de ley. Uno ya es ley de la República, que es la ley FinTech para los emprendedores de financiamiento tecnológico, y los otros 9 proyectos de ley. La segunda ley, que sería ya ley de la República, ya está para segundo debate, que es la reforma total a la ley para personas con discapacidad, ya está en segundo debate. Otra ley que va a ser la primera en el país es la ley para personas con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Yo traté con los padres de niños con este tipo de enfermedades y con las personas que las sufrían también. Durante estos 2 años los acompañé en el Ministerio de Salud Pública en su lucha para conseguir las medicinas que les corresponde por ley, por constitución y por derecho, pero que lamentablemente no las podían conseguir. De hecho, murieron muchísimos niños durante este trayecto que me concedieron el espacio tan íntimo de ellos, de poderlos acompañar y de poder ser una voz más junto a ellos en su lucha con acciones constitucionales cuando no deberían seguirlas. Pero no tienen una ley que los ampare en esto, ¿no? Yo quisiera conocer sus impresiones acerca de este hecho que es contundente. Esto es prioridad para el país, es trascendental. ¿Por qué no se dedicaron a esto? Cuando estuvieron en la anterior asamblea, ¿por qué no se dedicaron a esto? ¿Por qué no profundizaron en esto? ¿Por qué no amanecieron en esto? Estaban en otras cosas. Políticamente hablando, el objetivo era sacar al presidente de la República y eso ocupó todo. ¿Qué garantías tenemos nosotros que van a regresar un gran porcentaje de los mismos políticos de siempre y no va a hacerse de nuevo la idea de que tenemos que vengarnos de Lazo porque ya a estas alturas parece venganza? Y no darle prioridad a proyectos tan trascendentales como este que se necesitaban, pero para antes de ayer, del año antes de ayer. O sea. No, de hecho, muy aparte, es lo que estaba diciendo, muy aparte del tema político, que es lo que se ve o lo que capta la atención, tanto de los medios como de la ciudadanía, estos proyectos de ley se han trabajado. Yo lo hice de la mano de técnicos del CONADIS, de la mano de todos los grupos de padres, de pacientes, de médicos, especialistas de aquí y de afuera, para hacer un proyecto de ley realmente que sirva, que no solamente sea un bla bla bla, sino que realmente sirva a los padres. Por eso tenía que ser muy completo y no puedo ser tan rápido de poner simplemente la parte legal sin que tenga un sustento, investigación, cuidados paliativos, que tenga investigación, todo eso está. El proyecto de ley ya está, y es más, está en la Comisión de Salud. En este momento ya se abocó conocimiento y está en la parte de sociabilización. O sea, regresar, lo que tocaría es, si regresan a la Asamblea, es retomar ese proyecto de ley porque ya está presentado. Y ya es cuestión de seguimiento e impulso, porque toda ley se necesita un impulso de seguimiento. Y además un proyecto de ley toma, en verdad, según los tiempos y plazos que establece la ley, un aproximado de no menos de 9 meses para que se convierta en ley. Eso es otro tema. No menos de 9 meses para que un proyecto de ley se convierta en ley. Y ahí hasta que pase del registro oficial, y luego de eso
que el presidente de la República dicte el reglamento respectivo. Pero hay una ¿no? preocupación, ¿cuánto realmente se podrá avanzar? Porque el periodo que resta es corto, y considerando que se abrirá paso a un nuevo proceso electoral, porque de ahí vendrán las elecciones ya para el 2000. Bueno, tenemos 2025. un año, 6 meses, es decir, que ya está abocado conocimiento, ya está avanzado una parte de eso, tenemos, sí, por eso es que mi intención es regresar e impulsarlo como he hecho con mis otros proyectos de ley que están ahí. Hay 2 en materia de seguridad, jueces y fiscales sin rostro, para en los temas de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, vacunas, narcotráfico, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, ya dije narcotráfico, bueno, todos estos delitos execrables, en ese caso jueces y fiscales sin rostro, para que no queden en impunidad, no los maten a los fiscales afuera de la fiscalía, no les dejen regalitos, por llamarlo de alguna forma, a los jueces sobre sus vehículos, para intimidarlos y que estos casos queden en impunidad. Y el otro, este es un sistema especializado, y el otro, en la reforma del COIP, para aumento de penas hasta por 60 años, para acumularlos por los delitos individuales que cometa el mismo, por los mismos delitos que he mencionado la misma persona, sin rebajas ni sustitutivas en estos casos, porque ya vemos que los sentencian a 29 o 30 años, han cumplido un número de años, les ponen sustitutivas y luego rebajan y terminan cumpliendo solamente 5 o 6 años y salen. Ahora, doctora, usted me está hablando de proyectos necesarios. Están, gracias a Dios, ya presentados. Mira que en estos 2 proyectos de materia penal me costó mucho, porque en ese ahí también puse para los menores de edad, desde los 14 años, que nuestra Constitución los considera inimputables, pero a los infantes, en este caso he puesto por eso, porque hablé con los jueces de la Corte Constitucional sobre este tema, y por eso puse desde los 14 años, para que sean sancionados igual que los adultos en este tipo de delitos que acabo de mencionar, y que cumplan su pena no en las cárceles para adultos, separados de ellos, en las cárceles que son para menores, porque pedí para poder hacer todo este proyecto de ley y que te sea aceptado, porque ahí comienza el tema de los derechos humanos, que si son niños, que etcétera, etcétera. Es todo un problema, no es tan fácil solo presentar la ley y ya lo prueban, sí. Doctora, pero ahí lo que dice la gente, escuchando estos 2 proyectos, al menos de los que usted ahora ha profundizado y que son importantes, necesarios, lo que dice quizás ese ciudadano que nos escucha, ese ecuatoriano, es, bueno, podrán tener viabilidad, voy a usar palabras, repito de lo que dice la gente, si es que gana Jan Topic, es el presidente, bueno, entonces tendrán viabilidad. Si es que llega Luisa González, a lo mejor el PSC vuelve a tener estas coincidencias con UNES y tienen viabilidad. ¿Por qué pasa si llega Tecu Pérez ofreciendo Villavicencio a la presidencia? Ahí a lo mejor pueden regresar a ese escenario que había con Guillermo Lasso, de una confrontación permanente, de estas quejas de no podemos trabajar porque la Asamblea nos pone nuevamente barreras, aunque bueno, ya uno anticipa que no, que tiene más carácter que lo que tiene Guillermo Lasso, y eso se hizo en campaña. No solo eso, sino que hemos visto que con la disolución de la Asamblea en verdad no había ninguna barrera para la presidencia de la República, porque estamos viendo que en todos estos meses no hace nada el presidente y que no hay barrera no había. Y usted lo tiene que haber escuchado también, hay quienes dicen se respira un ambiente de paz en la Asamblea. ¿Cómo toman todos esos comentarios? Que en verdad lo único que no hay es la parte política, pero la parte de las leyes, la Asamblea en 2 años aprobó 57 leyes. Entre esas, la equidad salarial para hombres y mujeres en los trabajos, para que no haya esta diferencia de salarios, 9 leyes en materia de seguridad. El presidente tiene 30 días por ley para dictar los reglamentos. Sin embargo, en el uso progresivo de la fuerza, que se aprobó en el 2022, recién después de 8 meses, en lugar de 30 días, emitió el reglamento. 8 meses después. Es decir, que exactamente, mientras tanto esa ley la policía no la podía utilizar, que es la que necesitaba la policía para poder actuar, para que no metan presos a los policías una vez que se enfrentaban a los delincuentes, y el policía en el uso progresivo de la fuerza mataba a un delincuente, terminaba preso, la familia del delincuente pidiéndole hasta indemnización al policía en el cumplimiento de su deber. Pero el presidente se esperó 8 meses para dictar el reglamento. Hasta eso la policía no podía hacer uso de esa ley. Entonces, es también un poco de información, no solo por parte de la Asamblea, de las leyes que hace, porque lo realiza a través de sus canales, pero son canales que no son vistos, en verdad, a la hora de la hora por la población. Un poco, yo digo, de información también por los medios de comunicación, pero es verdad que la parte política llama mucho más la atención. Entonces, esta calma de la que de pronto habla la ciudadanía es eso, la parte política, que llama mucho más la atención que la parte de las leyes. Porque en este tema, por ejemplo, de la ley de enfermedades catastróficas, que es tan pedida por todas las personas, estos 2 proyectos de ley que yo te digo en materia penal, que es
tan necesaria. Mira que yo los he presentado ya hace mucho tiempo. Hubiera sido también, y es también necesario, que de pronto la prensa ayude un poco informando a la ciudadanía, porque de esta forma hacemos un poco de fuerza también y de presión para que haya una presión tanto en el legislativo como en el ejecutivo a la hora del veto. Que deberían concitar el apoyo de difusión. Exacto. Deberían concitar el apoyo, porque dudo que alguien se ponga. Así es, y no solo eso, porque ante la presión de la ciudadanía, el legislativo también se presiona a tratar estas leyes con mucha más rapidez y urgencia, y no dejarlos, porque claro, hay muchísimos proyectos de ley más, van entrando en el orden o en la cola, y como tenemos así, entonces los vamos poniendo. Pero si ven que la ciudadanía pone presión, los medios de comunicación ponen presión ante la urgencia de estas leyes, lo van poniendo con prioridad, y llega el Ejecutivo no lo va a dejar ahí dormir 8 meses, como hacen con los reglamentos, y también va a poner la presión de que la sociedad lo necesita, los medios de comunicación le están poniendo presión, y no lo va a vetar totalmente, que ya sabemos que no se puede volver a tratar hasta después de un año, sino que va a poner la urgencia que requiere, que la ciudadanía y el país lo necesita, y vamos a tener estas leyes pronto funcionando en nuestro país. Doctor, y todo lo que pasó hace 2 meses atrás, ¿a qué reflexión nos lleva, no? Porque claro, se llevaba a cabo un juicio político con el que también se escribió una página de la historia, que finalmente terminó con una muerte cruzada, que también hace parte de la historia ahora. Y lleva también a qué análisis casa adentro, ¿no? Lo digo también como partido, a lo mejor, porque ¿qué hacer, qué reflexionar para este nuevo periodo al que buscan ser elegidos nuevamente? Como partido, el Partido Social Cristiano, al presidente, 4 veces han tratado de destituirlo, 4 veces. 3 veces el Partido Social Cristiano se opuso a esa destitución por no tener causal constitucional para que se dé. Nosotros no actuamos ni por revanchismo, ni por pelea, ni por causar conmoción social, ni nada de eso. Nosotros siempre actuamos conforme a la ley. 4 veces se intentó, 3 veces no hubo causal constitucional y nosotros nos opusimos. En la cuarta y última hubo causal, tanto así constitucional, tanto así que la misma Corte Constitucional dio paso a ese juicio político, por eso es que lo apoyábamos. Pero el presidente de la República, y pese a haber dicho que no iba a utilizar la muerte cruzada como un escudo, al final de cuentas, y ante el miedo, sin saber aún el resultado de los votos, ante el miedo de ser destituido, utilizó la muerte cruzada sin causal constitucional como un escudo para salvarse de ella, que no era lo correspondiente, sino esperar el resultado. A lo mejor ni siquiera habían los votos, no lo sabemos, porque hasta esa noche supuestamente no había, qué sé yo, pero no era lo correcto el proceder del presidente. Y el Partido Social Cristiano actúa es conforme a la ley, porque no somos ni revanchistas, ni estamos en esas peleas, ni nada. Lo que yo creo es que en la nueva asamblea, ese tipo de temas políticos no deben captar tanto la atención como los temas prioritarios, los sociales, lo que está atacando al país, la inseguridad, que ya no hablamos de un sector de la población, ya no hablamos de cierto horario en el que señores no salgan a la calle porque este horario es peligroso, o no vayan por tal sector, o está enfocado, por ejemplo, a la pesca, o a tal. Estamos hablando de absolutamente todos los ciudadanos ecuatorianos. No hay nadie, ni ningún sector de la ciudad que esté a salvo. Entonces tenemos que enfocarnos en ello, porque ante la inseguridad, que con Jan Topic como presidente y un bloque fuerte de las 6 podemos aprobar este tipo de proyectos inmediatamente, porque están tanto en el plan de gobierno de Jan Topic como presidente, como en el plan legislativo para actuarlo dentro de la Asamblea, y presentados, es más, ya solamente de impulsarlos y aprobarlos, que podremos no solo erradicar esta inseguridad que nos está matando, sino que con ello se genera el empleo. ¿Por qué? Porque todos los negocios están cerrando, y todas esas vacunas que le cobran, en cambio, pueden ser producto de contratar al personal y no despedirlo como están haciendo ahora, no cerrar los negocios como están haciendo ahora, sino que contratas al personal, sigues abriendo tu negocio, sigues generando empleo, sigues generando esta circulación de capital, en lugar de todo lo que está pasando, y que la gente se vaya, esta migración que está creciendo día a día, y que la migración no solamente es que las personas se vayan, sino que las personas están muriendo, porque atraviesan a través del Darién y mueren allá, y no los dejan cruzar, y a los que cruzan los encarcelan afuera, los separan de sus familias. Esto es terrible. Esa es la posición del Partido Social Cristiano, es decir, podemos contar con que en el próximo periodo legislativo
lo primero que van a ustedes a luchar contra Vivienda María es contra la aprobación Así de es, esta ley mano dura contra la inseguridad, total. Pero no retomaron un juicio político que quedó pendiente. A del nosotros no presidente nos Lazo. interesa eso, a nosotros lo que nos interesa es mano dura contra la inseguridad. Por eso escogimos al candidato para presidente, a Jan Topic, que sabe luchar contra la inseguridad, que además sabe manejar la economía, pero que tiene un proyecto firme, que conoce, que se está recorriendo el país en los lugares más álgidos donde ataca la inseguridad, que no lo habla desde lejos, sino que va, habla con las personas, recorre los lugares, sabe dónde son los ingresos de las bandas delictivas, cómo pasan las fronteras, cómo atacan por los mares, cómo va el microtráfico a las escuelas. Está en todos los lugares para saber in situ cómo atacarla. Y nosotros en la Asamblea para dar las herramientas legales para hacerlo. Eso es lo que nos interesa. Ahora, esta asamblea puede llegar a ser parecida a la que fue cesada, pero también distinta. Como yo decía, de 137 legisladores, 68 son candidatos que ya formaron parte de los 2 primeros años, ¿no? Que buscan regresar. Pero el resto son nuevos. Ya no va a tener la misma composición en partidos porque algunos se quedaron fuera. El tiempo fue tan corto y con lo de la paridad de género no alcanzaron, entonces se quedaron fuera. Van a haber partidos nuevos, otros han cambiado de movimientos políticos, ya las mayorías pudieran estar conformadas de distinta manera, y como eso de ahí también va a influir, doctora, usted que ya ha formado parte de esa asamblea. Sí, la verdad es que influye y muchísimo, y luego las personas dicen, han hecho un pacto tales partidos con tales partidos. No es pacto, en una asamblea donde hay 137 voluntades y los bloques están formados por números de 20 o 30, tienen necesariamente que convergir coincidencias en ciertas cosas y habrán discrepancias en otros, pero es imposible que tú apruebes un proyecto de ley si no tienes coincidencias con otros bloques, porque nadie con 30 o con 40 va a aprobar ninguna ley, o nadie con 30 o con 40 se va a oponer a un proyecto de ley. Tienen que haber coincidencias con otros bloques. Lo mejor siempre es un bloque fuerte, ¿verdad?, de 30, 40 o 50 asambleístas que vayan porque son fuerza a la hora de tener coincidencias o no con otros bloques, porque necesitará menos coincidencias o menos conversar con otros para decirle, mira, apoyemos este proyecto de ley, es bueno. Y en este caso, con estos temas de materia de seguridad, créeme que ahí adentro, a la hora de hablar de esto, hay muchísimas corrientes totalmente diferentes que te pueden decir, mira, yo estoy de acuerdo con la parte de que se les aumente la pena hasta 60, pero rebajas y sustitutivas no, porque imagínate, la gente tiene derecho a cambiar y entonces no sé qué. Y tú le dices, sí, pero una persona que está dedicada toda su vida al narcotráfico, al sicariato, no, por más que le des educación, que está bien que se la den, y que ganen 60,000, 80,000, 100,000 y otros hasta millones al mes o a la semana, no te van a cambiar por mucha educación que les des, a que vayan a trabajar por primera vez con un sueldo básico por 1,000. Es más, que ganen como un empresario grande 5,000 al mes. Cuando ellos ganan 60,000, 100,000 y tal, no lo van a dejar. Es que ya están en esa vida, o sea, no lo van a dejar. Esa es la realidad. Lamentablemente es la realidad. Y nadie les va a pagar las cantidades que ellos ganan en esa actividad ilícita para que dejen esa vida, porque a ninguno de nosotros nos las pagan. Nosotros escogemos simplemente actuar bajo la ley, pagar nuestros impuestos, tener una vida con esos ingresos y nada más, pero ellos que ya conocen esa vida no la van a dejar, lamentablemente. Es lamentable, sí, pero tenemos que aceptar también la realidad de lo que ocurre y saber que ante eso la sociedad no tiene por qué pagar las consecuencias de los actos de estas personas. Con esas actividades ellos lamentablemente suplen las necesidades y carencias que tienen. Lo han hecho así porque no han tenido otras oportunidades, muchos de ellos. Sí, y hay otros que, como vemos, por ejemplo, en el caso de los chicos, están actuando dentro del colegio, o sea, van a clases, reciben educación y sin embargo allá adentro atacan con armas blancas a sus compañeros o intimidan a sus profesores, los chicos y hasta sus padres, por las notas que tienen, pero son chicos que están recibiendo educación, no son chicos que no la reciben. Entonces ahí tú dices, bueno, se puede salvar. Ajá, no, pero tú dices, se pueden salvar, pero tú dices, están recibiendo educación y sin embargo allá adentro venden drogas porque sus padres los envían con drogas para vender, atacan a sus compañeros con armas blancas, amenazan a sus maestras para que les pongan cierta nota porque si no las amenazan con la vida y tal.
en Los someten. otras ciudades ya los tienen en clases virtuales ante las amenazas que reciben. ¿En qué estamos? ¿De qué chicos estamos hablando si pese a recibir la educación están actuando de esta manera? Porque crecen en ese ambiente, sus padres se dedican a esas actividades ilícitas. Estamos ya enfrentando una situación en la que nunca nos hemos visto y que lamentablemente deben seguir recibiendo educación, sí, pero que lamentablemente el resto de la sociedad no tiene por qué verse afectada o recibir las consecuencias de esos actos, porque si no, nadie va a poder salir. O sea, hay algo que hacer con ellos, pero no se hace nada aquí en el Estado. Exactamente, ya hay que aplicar la mano dura para poder salvar a los demás. Y yo le preguntaba cómo incidía esto, ¿no? Esta división de la Asamblea, porque tal y como se plantean las cosas, este cuerpo legislativo tendría una prevalencia de ideología de izquierda. Cada vez la derecha queda más reducida. Sí, pero mira, cuando estás ahí es distinto ver las cosas desde afuera, ¿verdad? Y estar ahí adentro. Y te lo digo porque las cosas muchas veces que se comentan afuera o que se pueden ver desde afuera son desde una óptica como general. Ahí adentro tú conversas con todas los bloques o grupos y tú ves que hay muchos que pueden coincidir en lo que tú estás planteando, sean de derecha o de izquierda, y pueden apoyar lo que tú estás planteando, pero temen a la respuesta de afuera, de los grupos que los apoyan. Si ellos son de izquierda, temen lo que vayan a decir los grupos que los apoyan afuera. Y por eso se ven como que no pueden porque ¿qué van a decir? Porque ellos están, y eso es un problema porque a la hora de la hora yo les digo, sí, pero estamos actuando para todo el mundo, aquí no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada, aquí somos la representación de todos y en beneficio de todos. Por eso es que allá adentro te cuesta mucho la lucha y por eso es que a veces te dicen, pero ¿por qué no lo prueban rápido? Porque tienes que ver el tema con todas las personas y decirles, no, esto no va a afectar tal cosa porque esto va a ayudar a todos en tal punto, y te dicen, sí, pero los derechos humanos, no sé qué. No se trata de quitarle los derechos humanos, se trata de ver cuánto está afectando los derechos humanos de todos los ciudadanos versus esta persona que no le vas a quitar los derechos humanos, pero que tienen que verse restringidos su accionar ante la sociedad porque los está perjudicando a todos. Entonces sí es una discusión fuerte. Pero lamentablemente lo que gana ante la visión de todos es la parte política en lugar de la parte legislativa, que es lo que debería estar más informado. Bueno, y que prime ahora realmente lo legislativo. Obviamente la Asamblea tiene dentro de sus facultades la fiscalización, pero han quedado proyectos suspendidos que deben ser puestos sobre el debate y que es lo que el país realmente requiere y necesita. Sí. Que esa sea la esperanza de esta nueva Asamblea, que tendrá que posicionarse y trabajar a contrarreloj. El tiempo es corto y las necesidades son muchas. Gracias por haber estado con nosotros, doctora. Gracias a ustedes por su invitación, por sus preguntas y gracias a ustedes por esta conversación.